Bienvenidos esta tarde de martes a la UNAM Responde. Qué gusto recibirlos en este espacio informativo de TV UNAM para compartir con ustedes parte de la información, las investigaciones, las actividades que genera nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Les recordamos que nuestras vías de comunicación están abiertas en todo momento para que nos hagan llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos este programa. Y bueno, el día de hoy queremos hablarles de las creaciones más recientes del Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Aplicaciones Interactivas para la Neurorehabilitación que se ponen al servicio de los mexicanos. Acompáñanos. Luego de que un paciente sufre un accidente cerebrovascular, pueden existir diversos tratamientos para ayudarlo en su recuperación. Y bueno, en el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM han creado Penal Madness, Topocrisis, Charlie's Escape y Sandwich Manía. Son estos 4 de varios videojuegos que tienen el objetivo de complementar el tratamiento que el paciente sigue para ayudar al cerebro a recobrar sus funciones. Y para explicarnos sobre estos desarrollos, nos acompaña aquí en nuestras instalaciones de TV UNAM, la maestra en Ciencias de la Computación, Ana María Escalante Gonzalvo, quien es la responsable de este Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Aplicaciones Interactivas para la Neurorehabilitación de este Instituto Universitario. Bienvenida a la UNAM Responde, doctora, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Hemos hablado ya en otros momentos de este trabajo que realizan profesionistas de distintas disciplinas, y lo primero que quiero preguntarte es cuáles son los beneficios, la aplicación de los videojuegos, en específico para la rehabilitación de pacientes con algún tipo de afectación neuronal. Bueno, el principal objetivo que nosotros nos planteamos inicialmente fue la posibilidad de la telerehabilitación. Esta sería la primera ventaja que yo podría mencionar, y es que la terapia con videojuegos puede eventualmente ser realizada desde el domicilio de la persona, lo cual permite abordar varios problemas, como sería la oportunidad, es decir, que empiece de manera temprana, la frecuencia, que se haga la mayor cantidad de días seguidos, y la intensidad, que está bien ya dada por el videojuego, en el que se repiten ciertos movimientos muchas veces. Adicionalmente, el componente lúdico del videojuego ayuda a que haya más apego al tratamiento, y el hecho de que el paciente tenga que estar observando a la pantalla para hacer sus movimientos, nos hemos fijado que permite como un cambio de foco. En lugar de estar demasiado concentrado en lo que está haciendo con sus manos, por ejemplo, se queda inmerso en el juego y de pronto empieza como a automatizar los movimientos y le empiezan a salir más fluidos que cuando los está tratando de hacer con mucha concentración. Y recordemos que la rehabilitación o las terapias forman parte indispensable justamente de la recuperación de muchos pacientes. ¿En qué tipo de pacientes se aplica, se utiliza este tipo de terapia, doctora? Bueno, nosotros lo hemos probado específicamente con pacientes sobrevivientes de evento vascular cerebral que sufren hemiparesia, es decir, parálisis de medio lado del cuerpo. Actualmente también estamos comenzando a probarlo con niños con parálisis cerebral espástica unilateral, que es una manifestación de la parálisis cerebral en la que efectivamente, igual que en la hemiparesia, tienen problemas de motricidad de medio lado del cuerpo. Sin embargo, realmente los videojuegos para rehabilitación pueden usarse para otros padecimientos. En padecimientos neurológicos probablemente podrían ser útiles para esclerosis múltiple, para Parkinson, para Alzheimer, pero no los hemos probado directamente. Cualquier padecimiento en el que una terapia convencional pueda ayudar a la persona a recuperar ciertas funciones o al menos a retardar un deterioro, los videojuegos pueden jugar un papel importante allí. Es importante entender que estamos hablando de cuestiones motoras, bueno, es lo más evidente quizás, pero algo muy importante está sucediendo en el cerebro. ¿Cómo se da esta conexión entre la movilidad y las señales que debe enviar el cerebro para que esto suceda de la mejor manera? Bueno, pues en realidad, cada vez que nosotros nos movemos, hablamos o realizamos cualquier actividad, en realidad son señales que vienen del cerebro hacia nuestras extremidades, hacia nuestra boca, para que esas acciones ocurran.
Cuando hay un daño cerebral, lo que ocurre normalmente es que la vía, digamos, o el cablecito que lleva la información desde el cerebro hasta la mano, se rompe. Y entonces lo que nosotros tenemos que hacer es aprovechar las neuronas que están cercanas al lugar donde se rompió para tratar de establecer conexiones y reconectar esa vía. Entonces, realmente, la persona que tiene hemiparesia, en un principio no tiene un problema en la mano, en el brazo, en el codo. Ahí no le pasó nada. Su problema está en que no le está llegando la información del cerebro para decirle qué tiene que hacer. Entonces, la idea de la repetición de los ejercicios es tratar de reconectar neuronas, tratar de que las neuronas vecinas cercanas a la zona donde ocurrió la lesión empiecen a conectarse entre sí. Y como en cualquier aprendizaje, lo más importante es la repetición y la retroalimentación. Entonces los videojuegos nos ofrecen estas dos posibilidades. Le estamos dando retroalimentación en tiempo real al paciente que está viendo que efectivamente su movimiento de abrir y cerrar la mano está teniendo un resultado, y al mismo tiempo estamos haciendo muchas repeticiones, porque todo aprendizaje se basa en la repetición. Cada vez que nosotros queremos memorizar algo para un examen, estamos repitiendo y repitiendo las cosas que es la manera en la que nuestro cerebro aprende. Y en la rehabilitación es lo mismo, tenemos que hacer que nuestro cerebro vuelva a aprender a mover la mano, a mover el brazo, la pierna, etc. Maestra, hablas de temas muy específicos en temas de salud, de rehabilitación. Sin embargo, tu especialidad es la computación. ¿Cómo está conformado este laboratorio? ¿Qué disciplinas están ahí colaborando para que esto pueda ser posible? Bueno, yo soy de formación bióloga, entonces sí tengo algo de background, digamos, y tengo esta maestría en ciencias de la computación. El laboratorio es multidisciplinario, como ya lo has mencionado tú, porque pues requiere de la intervención de muchas especialidades para poder llegar hasta donde nosotros queremos llegar. Entonces, por ejemplo, tenemos el grupo de programadores, que básicamente son los que se encargan de desarrollar los videojuegos, pero los videojuegos necesitan tener colores armoniosos, necesitan un entorno, personajes, etcétera. Y pues los ingenieros no son los más hábiles en estas funciones. Entonces tenemos un grupo de diseñadores industriales y comunicadores gráficos que nos ayudan con todo este diseño visual. Por otro lado, necesitamos algunos sensores. Aunque usamos sensores comerciales, hay algunas funciones que los sensores comerciales no nos permiten detectarlas. Entonces, hemos desarrollado nuestros propios sensores. Para eso tenemos un equipo que son ingenieros electrónicos, mecatrónicos o biomédicos, que se encargan de hacer ciertos dispositivos para rastrear algunos movimientos. Pero ellos pues nos dejan una maraña de cables, entonces necesitamos diseñadores industriales que vengan a vestir eso para que sea usable. Y por otro lado, pues tengo un grupo importante de psicólogos, licenciados en neurociencias, terapeutas, que ya trabajan en campo, ya directamente con los pacientes, aplicándoles pruebas, dándoles seguimiento a sus terapias. Y bueno, nuestra adquisición más reciente, tenemos un grupo de compositores que nos están ayudando con temas musicales para los videojuegos. Y de esta manera lo que nosotros buscamos es tener una estimulación multimodal. Entonces, en el momento en el que el paciente está jugando un videojuego, tiene la estimulación visual, la estimulación auditiva y la retroalimentación de los movimientos que está realizando. Vamos a hablar, por supuesto, de la aplicación, de cómo se está llevando a cabo esta terapia en colaboración con distintos hospitales, pero antes cuéntanos, en palabras sencillas, un poco el proceso de la creación de un videojuego, de dónde surgen y hacia dónde van, cuál es ese objetivo. Bueno, primero tenemos como nosotros hemos trabajado, primero tenemos que decidir cuál es el padecimiento al que nos vamos a enfrentar, cuáles son las secuelas que presenta la persona y platicar mucho con especialistas en neurorehabilitación, acudir a centros de rehabilitación y ver cómo es una terapia convencional para la rehabilitación de estas personas. Una vez que nosotros hemos visto cuáles son el tipo de movimientos que los ponen a hacer, entonces pensamos cuál será el sensor que mejor nos permita rastrear ese movimiento, porque finalmente nosotros necesitamos saber si la persona está levantando el brazo, lo está flexionando. Entonces escogemos el sensor o diseñamos el sensor. Y luego pensamos cuál es la temática.
y generalmente pues tratamos de pensar en una temática que idealmente pueda tener algo que ver con la vida cotidiana o que pueda brindarle una retroalimentación interesante al paciente y que pues lo pueda enganchar y lo pueda retar, digamos. Entonces, pues se comienza con el planteamiento del juego y en ese momento también se integran a los diseñadores gráficos y comunicadores visuales que empiezan a ver cómo sería visualmente este juego. Ya conforme vamos avanzando, integramos entonces al grupo de compositores que les decimos cuál es el estado de ánimo que nosotros pretendemos que tenga el paciente en ese momento y pues se va integrando. Y posteriormente viene la etapa de pruebas. Tenemos siempre que probarlo con los pacientes y ahí se van haciendo los ajustes necesarios. Trabajo en equipo. Doctora, estamos viendo en pantalla algunos videojuegos. ¿Por qué no nos platicas para qué son utilizados y entender cuál es esta finalidad y cómo es la práctica diaria, digamos, con los pacientes? Sí, mira, generalmente en el caso de los pacientes con hemiparesia, la rehabilitación comienza de las articulaciones más gruesas y proximales, como sería el hombro, a las articulaciones más finas, que sería pues ya la pinza fina de la mano. Tenemos un juego que se llama Penal Madness, que ya mencionaste, en el que el paciente juega el rol de un portero y lo que tiene que hacer es tratar de detener la mayor cantidad de tiros penales. En pantalla se muestra una diana y debe de alcanzar con el brazo extendido las dianas para detener los tiros penales. Entonces, mediante este ejercicio se rehabilita movimientos sobre todo de abducción del hombro. Okay. Tenemos juegos que utilizan un mouse. Básicamente es un mouse parecido a un mouse convencional, nada más que nosotros le hemos desarrollado una carcasa especial que se adapta a nuestros pacientes que no pueden manipular un mouse. Y así hacen movimientos en el plano horizontal, ya sea de hombro, codo o solamente muñeca, dependiendo de la sensibilidad que le pongamos al mouse. Para este dispositivo tenemos un juego que se llama Topocrisis, en el que pues, se muestra un campo en el que van asomándose topos y el paciente tiene que ir alcanzando a los topos para deshacerse de ellos, colocando una mira que mueve con el mouse sobre la mesa, sobre el topo en el momento en el que se asoma. También con el mismo mouse tenemos otro juego que se llama Invasión Jurásica, en el que pues, la dinámica es semejante, tenemos un herbívoro al centro y empiezan a salir carnívoros en distintos puntos de la pantalla y tiene que colocar una mira sobre estos carnívoros para deshacerse de ellos. Tenemos otro juego. Un sándwich vimos por ahí. Un sándwich vimos por ahí. Sí. Para la rehabilitación fina de la mano utilizamos un guante de datos. Ese es uno de los dispositivos que hemos desarrollado en el laboratorio que nos permite discriminar entre la pinza fina del pulgar con cada uno de los demás dedos de la mano. Y entonces, pues, en este juego de Sándwich Manía, el paciente tiene que preparar sándwiches, en donde cada ingrediente es la pinza fina del pulgar con cada uno de los dedos de la mano. Entonces, el índice puede ser el pan, el medio el jamón, el anular el queso y el meñique el jitomate. Primero se familiariza con los ingredientes en un primer nivel y después tiene que ir armando un sándwich agregando los ingredientes según se muestran en pantalla. Entonces, cada juego tiene un objetivo terapéutico específico, usa un sensor específico para poder rastrear ese movimiento y tratamos de hacerlos pues entretenidos y variados para que el paciente pueda estar cambiando de un juego a otro y estar rehabilitando distintas funciones. Pues distintas opciones para todos los gustos, pero también esto para que sea un proceso lúdico y tenga, pues, por supuesto, mejores resultados. Nos hablaste al principio de la telerehabilitación, que es uno de los objetivos prioritarios de este laboratorio. Sin embargo, para que puedan ponerse en práctica y sean utilizados y lleguen a los pacientes indicados, están ustedes colaborando con algunos hospitales para que elegir a estos pacientes. Cuéntanos de estas colaboraciones, maestra. Sí, mira, la manera en la que nosotros tenemos que trabajar, en la que se trabaja en investigaciones, pues tú haces una propuesta, pero tienes que demostrar que funciona. Entonces no basta con que yo diga estos juegos sirven para rehabilitación, tengo que demostrarlo. Y eso es a través de ensayos clínicos. Los ensayos clínicos pues son protocolos que se hacen con pacientes con ciertas características específicas y en este caso, pues como nosotros no tenemos pacientes, pues estamos colaborando con hospitales. Para el caso de los adultos sobrevivientes de evento vascular cerebral, colaboramos con el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de la Ciudad de México,
Con ellos ya terminamos un primer protocolo de supervisado, digamos, en el que los pacientes iban allí a hacer sus terapias, y ahorita estamos a medias de un protocolo de telerehabilitación. Entonces, estamos trabajando con pacientes subagudos, es decir, que tienen muy poco tiempo de que les dio su infarto cerebral o su derrame cerebral. Tienen de 2 semanas a 12 semanas, es el momento en el que pueden entrar al protocolo. Y una vez que se les aplican algunas pruebas, nosotros les entregamos un kit con una laptop, un Kinect, un mouse, un Lip Motion, un guante, y se lo llevan a su casa. El requisito es que la puedan conectar a internet y ahí tienen ya instalados todos los juegos. Y nosotros, a través de un servidor en la nube, monitoreamos diariamente los ejercicios que han hecho, que esté cumpliendo con la tarea, las puntuaciones que han tenido, y les asignamos nuevas tareas, porque todos los juegos tienen diferentes niveles de dificultad. Y el chiste es encontrar el nivel en el que el paciente ni se aburra ni se frustre. Entonces, ahí es donde estamos nosotros, viendo sus puntuaciones y dependiendo de eso, asignando el nivel adecuado para que lo puedan ejecutar. Y por estas características que nos compartes, que pues requiere cada uno de los pacientes, digamos, un equipo prácticamente personalizado, es complicado que este servicio llegue a un amplio número de personas. Por eso es que lo hacen a partir o a través de esta vía, que son tanto el Instituto Nacional de Neurología y de Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, y también del Instituto Nacional de Pediatría. Es correcto. Estas terapias, hay que decirlo también, maestra, no sustituye otros procesos de rehabilitación y de tratamientos que estén recibiendo los pacientes, sino es esto un complemento. Es correcto. Nosotros no buscamos reemplazar a la rehabilitación convencional, creemos que es importante, desafortunadamente es insuficiente. Claro. Entonces, muchas veces empieza de manera tardía y frecuentemente las citas se les dan a los pacientes muy espaciadas, y para una rehabilitación neurológica eso no es suficiente. El cerebro necesita repetir de manera constante para poder aprender. Entonces, estamos... La temporalidad es importantísima. Se debe dar la rehabilitación en periodos muy cortos e inmediatos prácticamente después a los accidentes cardiovasculares o cerebrales. Es correcto. Hay un periodo de máximo 6 meses posterior al evento vascular cerebral en que tenemos un proceso que se llama plasticidad aumentada. Es decir, las zonas aledañas a la lesión están mucho más ávidas de establecer nuevas conexiones de lo que normalmente estarían. Entonces, a pesar de que la plasticidad es un fenómeno que ocurre desde el nacimiento hasta la muerte, va decayendo. Pero después de un daño al cerebro, hay una plasticidad aumentada que dura un periodo de tiempo corto. Y si aprovechas ese periodo de tiempo para encauzar las conexiones neuronales en la dirección correcta, entonces vas a poder tener una recuperación. Si dejas pasar ese periodo de tiempo, va a ser mucho más difícil hacerlo. Por eso es que la telerehabilitación es importante, por eso es que la oportunidad es importante, que el paciente pueda comenzar su rehabilitación desde el momento en el que llega a su casa. Se nos ha terminado el tiempo de la entrevista, maestra, pero es importante decir que en el laboratorio pues han ideado distintas herramientas que se van modificando o adecuando a las necesidades de los pacientes, y también pues ustedes, con el interés y la intención de renovarse y de ofrecer nuevas alternativas, siguen trabajando además con un equipo cada vez más completo que permite pues brindar este servicio más de forma más adecuada y también de forma más asertiva, ¿verdad? Para que los pacientes tengan este mejor resultado. Es correcto. Muy bien, doctora. Maestra, pues muchísimas gracias por estos minutos. Ana María Escalante, responsable del Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Aplicaciones Interactivas para la Neurorehabilitación del Instituto de Fisiología Celular, que siga avanzando este trabajo para que cada vez más pacientes se vean beneficiados con este tipo de rehabilitación. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad. Buenas tardes. Gracias, maestra. Un gusto que estés aquí con nosotros. Y bueno, les platico ahora que, como ustedes saben, en este programa hemos compartido la serie del Diccionario de las Emociones, donde de manera pues muy sencilla hemos aprendido a conocer lo que nos sucede cuando experimentamos determinadas emociones. Ahora, en el Metro La Raza, se exhibe la exposición con el mismo título,
Diccionario de las Emociones, que incluye fotografías de gran formato que están acompañadas también de charlas y de talleres para el público que la visite. Esta muestra itinerante que promueven tanto la UNAM en colaboración con el sistema de transporte colectivo Metro permanecerá por algunos días aquí en esta línea entre las 3 y las 5 de esta estación La Raza, y bueno, en lo que se denomina el túnel de la ciencia. Y se propone que sea una muestra itinerante porque llegará después a la línea 5 del metro, y la idea es que visite las 12 líneas que conectan a esta gran ciudad. Así que una invitación a reconocer nuestras emociones desde el metro. Y ya está abierta la convocatoria del Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en el idioma español 2023, y Anel Pérez nos cuenta los detalles en la siguiente cápsula, que inicia precisamente con una narración breve de Aura. Lees ese anuncio. Una oferta de esa naturaleza no se hace todos los días. Lees y relees el aviso. Parece dirigido a ti, a nadie más. Distraído, dejas que la ceniza del cigarro caiga dentro de la taza del té que has estado bebiendo en ese cafetín sucio y barato. Tú releerás. Se solicita historiador joven, ordenado, escrupuloso, conocedor de la lengua francesa, conocimiento perfecto, coloquial, capaz de desempeñar labores de secretario. Juventud, conocimiento del francés preferible si ha vivido en Francia algún tiempo. 3,000 pesos mensuales, comida y recámara cómoda, asoleada, apropiado estudio. Solo falta tu nombre. Solo falta que las letras más negras y llamativas del aviso informen Felipe Montero. Se solicita Felipe Montero, antiguo becario en la Sorbona, historiador cargado de datos inútiles, acostumbrado a exhumar papeles amarillentos, profesor auxiliar en escuelas particulares, 900 pesos mensuales. Pero si leyeras eso, sospecharías, lo tomarías a broma. Donceles 815. Acudo en persona, no hay teléfono. Bueno, creo que todo mundo sabemos que esto es el comienzo de Aura, una magnífica novela corta de Carlos Fuentes, publicada en 1962, escrita, como ya escuchamos, en segunda persona del singular, que mezcla lo sobrenatural con el amor que traspasa el tiempo, uniendo la realidad con los sueños, el erotismo con lo bizarro, la incertidumbre con la curiosidad. Y es que justamente se acaba de abrir la convocatoria al Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en el idioma español 2023. Este premio del escritor mexicano, autor de títulos que todo mundo conocemos, y con este premio se busca reconocer el trabajo de quienes por medio de sus letras han enriquecido la literatura universal con sus poemas, novelas, ensayos, cuentos. Este premio es anual por un acuerdo con la Secretaría de Cultura Federal y la UNAM, y por supuesto con la participación siempre de Silvia Lemus, viuda de Carlos Fuentes. El año pasado fue Margot Glantz quien se convirtió en la ganadora de este premio, la tercera mujer que ha recibido este galardón, luego de que también lo recibiera la chilena Diamela Eltit en 2020 y la argentina Luisa Valenzuela en 2019. La recepción de candidaturas se cierra el próximo 10 de julio. El premio se anuncia el 14 de agosto. Así que bueno, ahí está este premio, esta convocatoria abierta. Busquen la información a detalle en literatura.unam.mx. Mucha suerte y yo los veo en la siguiente cápsula de Letras del Día. Temas de salud, cultura, medio ambiente y más en el número más reciente de Gaceta UNAM. El estrés que padece el mar pone en riesgo a los corales y arrecifes en el Caribe mexicano, y se prevé que en los próximos años este fenómeno sea aún más agresivo en la zona. 25,000 especies de fauna marina se extinguen anualmente como consecuencia del aumento de temperatura, la contaminación de los mantos acuíferos y la pesca industrial.
Al menos 160 millones de niños trabajan en el mundo y poco más de la mitad realiza actividades que se traducen en la violación a sus derechos humanos y que atenta contra su integridad, dignidad y bienestar físico, emocional y psicológico. El Centro de Documentación del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, que incluye 4 colecciones, fue renovado y abre en horario fijo para la consulta de ejemplares únicos o raros. Con esta información terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Ricardo Iturbe en la lengua de señas, que nos permite llegar a un público más amplio, e invitándolos a todos ustedes a que nos acompañen el día de mañana en una nueva emisión de La UNAM Responde, 2:30 de la tarde por TV UNAM. Aquí nos vemos. Adiós.